La forma en la que se combate ha cambiado, bueno, una barbaridad a lo largo de la historia. Vamos a hacer un viaje alucinante, un recorrido por la tecnología militar para ver cómo hemos pasado de simples escudos de madera a drones que se pilotan solos. Pues sí, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pensadlo bien. De un trozo de madera que te pones delante para que no te ven, a un robot que vuela solo y toma decisiones. Es una locura. Y para entenderlo, pues hay que empezar por el principio de todo. A ver, al final todo se reduce a tres cosas súper básicas. La primera, y más importante, claro, ¿cómo sobrevivo? La segunda, vale, ¿y cómo ataco yo para ganar? Y la tercera, que es clave, ¿puedo atacar sin que me puedan atacar a mí? O sea, desde bien lejos. Con estas tres ideas se explica casi toda la historia militar. Vale, al principio de los tiempos, el combate era cara a cara. Te venía alguien con una lanza o una espada y, bueno, el peligro era bastante obvio. ¿La solución? Pues algo tan simple como brillante, el escudo. Es que es eso, una pared que te llevas puesta. Y ojo, que ejércitos como los romanos lo llevaron a otro nivel, juntando los escudos para hacer formaciones como la famosa tortuga, que era casi impenetrable. Pura defensa, vamos. Claro, en cuanto hay una buena defensa, alguien inventa un ataque mejor. Es ley de vida. Y eso pasó con los metales. Cuando se empezó a usar primero el bronce y luego el hierro, las armas se volvieron, muchísimo más peligrosas. Una espada de hierro podía partir un escudo de madera sin problemas. Y aquí es donde empieza la primera carrera armamentística de la historia, ¿no? Si tu enemigo tiene una espada nueva, más te vale espabilar y hacerte un escudo más fuerte. Y así una y otra vez. Y entonces, a alguien se le ocurrió la pregunta que lo iba a cambiar absolutamente todo. Porque claro, pelear de cerca mola en las pelis, pero en la realidad el riesgo es gigantesco. La auténtica revolución, el primer gran cambio de chip, fue ese. ¿Cómo puedo atacar al otro sin que él me pueda ni rozar? 200 metros. Esa era la respuesta. La distancia a la que un buen arquero podía ser letal. 200 metros. Igual hoy nos suena a poco, pero imaginad eso en un campo de batalla antiguo. Era una distancia brutal. Significaba que podías empezar a eliminar enemigos mucho antes de que llegaran a tu posición. Una lluvia de flechas bien dirigida podía desbaratar un ejército entero. De repente, la clave para ganar ya no era solo la fuerza, sino controlar la distancia. Y cuando parecía que la cosa iba de arcos y escudos más fuertes, llegó ella, la que es, casi seguro, la mayor revolución en la historia de la guerra. Un invento que no es que mejorara lo que había, no, es que lo cambió todo de raíz, creó un juego nuevo. Porque la pólvora, no es solo algo que hace boom. Es como un motor químico en miniatura. Y esto es lo más importante. Su descubrimiento significó que por primera vez en la historia, la potencia de un ataque ya no dependía de lo fuerte que fuera un soldado o de la tensión de un arco. No, ahora dependía de la química. Y el poder que eso liberaba era sencillamente bestial. Y aquí es donde todo el sistema de defensa que se había construido durante siglos se vino abajo. Pensadlo. La mejor defensa era un castillo con muros de piedra o una armadura de placas que te cubría entero. Pues bien, la pólvora dejó todo eso obsoleto. De un día para otro, un cañón reventaba un muro en unas pocas horas, un muro que antes aguantaba semanas, y una simple bala de plomo atravesaba la armadura de un caballero como si fuera de papel. Se acabó. Fin de la era de los castillos y los caballeros. Vale, ya tenemos la pólvora. El poder de fuego es brutal. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues la velocidad. Cómo disparamos más y más rápido. Y justo en ese momento llega la revolución industrial, con su ingeniería de precisión y con ella una generación de armas totalmente nueva. Fijaos en este mecanismo, que parece súper simple, pero que fue una auténtica revolución. El fusil de cerrojo. Permitía a un soldado disparar varias veces por minuto, recargando de una forma súper rápida y fiable. Y esto lo cambió todo en el campo de batalla. De repente ya no necesitabas esas filas de soldados disparando todos a la vez. No, ahora un solo soldado tenía una capacidad de disparo que antes era inimaginable. Vale, el problema de disparar lento estaba solucionado. Pero, ¿y si llevamos la idea un paso más allá? Si un soldado puede disparar rápido, ¿por qué no hacer una máquina que dispare sin parar? Pues esa es la idea detrás de la ametralladora. Llevó el concepto al extremo, cientos de balas por minuto. La cantidad de fuego que podía soltar una sola de estas máquinas era algo que simplemente no entraba en la cabeza de nadie en esa época. Y claro, la ametralladora creó un problema, pero un problema gigantesco. En la Primera Guerra Mundial esto se vio de la forma más trágica posible. Intentar avanzar por un campo abierto contra una ametralladora no era un ataque, era un suicidio colectivo. Murieron millones de personas en ataques frontales que no servían para nada. La tecnología había creado un bloqueo total, un punto muerto horrible, y hacía falta otra pieza de tecnología para salir de ahí. Y la solución llegó sobre orugas.
El tanque. Es que el tanque es la respuesta directa a los problemas de la guerra de trincheras. Que haya ametralladoras, le ponemos un blindaje de acero para que las balas reboten. Que el terreno está lleno de barro y cráteres, le ponemos orugas para que pueda pasar por encima de todo. Y además, le damos su propio cañón y ametralladoras para que pueda atacar mientras avanza. Era de verdad la combinación perfecta. Protección, movilidad y potencia de fuego. El antiametralladora definitivo. Ok, el terreno ya está dominado por tanques y ametralladoras. La cosa está bloqueada. ¿Hacia dónde se puede ir ahora? Pues hacia arriba. El siguiente gran campo de batalla no estaba en el suelo, estaba en el aire. Y el siglo XX, fue una aceleración tecnológica brutal. Es que es para pararse a pensarlo. En apenas 60 años, 60, se pasa de los primeros tanques que casi se caen a trozos, a aviones supersónicos, a armas nucleares con el poder de borrar ciudades del mapa, y finalmente a misiles que aciertan en un blanco a cientos de kilómetros. La velocidad del cambio no fue lineal, fue exponencial, una locura. Y claro, con las armas nucleares se llegó a un punto un poco absurdo. La guerra llegó a su límite. Las armas se volvieron tan destructivas que su principal uso ya no era ganar una guerra, sino evitar que empezara. Es la famosa idea de la destrucción mutua asegurada. La lógica era, yo no te ataco porque sé que si lo hago, tú me respondes y nos destruimos los dos. Y ese miedo a la aniquilación total fue lo que mantuvo una paz, muy tensa entre las grandes potencias. Entonces, si no puedes usar tus armas más potentes por miedo a que se acabe el mundo, ¿dónde buscas la ventaja? Pues en la precisión. El juego cambió. Ya no se trataba de quién tenía la bomba más grande, sino de quién podía ser más preciso. La nueva meta no era destruir una ciudad para acabar con un objetivo, sino destruir solo el objetivo, con precisión de cirujano, sin dañar nada más. Y ahí es donde entran los misiles guiados. Esto ya no es el clásico apunta y dispara, no. Esto es lanzar un proyectil que lleva su propio cerebro electrónico. Un cerebro que usa sensores de calor, de láser, lo que sea, para ver el objetivo y corregir su rumbo sobre la marcha hasta el último instante, para asegurar un impacto casi perfecto. Y esto es súper importante. La electrónica pasa a ser tan clave como el propio explosivo. Y con esa idea de la electrónica y la precisión, llegamos a hoy, a la era actual. Si la revolución anterior fue la de los chips y los sensores, la de ahora es sin duda la del software, la de la inteligencia artificial y la de los robots. A ver, un dron en el fondo es un robot que vuela. Sencillo. Pero su característica más importante, la que lo cambia todo, es que la persona que lo pilota no está dentro. Puede estar en la otra punta del mundo, en una sala con aire acondicionado. Y esto elimina por completo el mayor riesgo que existía en el combate aéreo, que el piloto muera. Y las posibilidades que abren los drones son enormes. Por un lado, pueden hacer lo de siempre, vigilar una zona durante días enteros sin que el piloto se canse o lanzar un misil con una precisión milimétrica. Pero luego está lo nuevo, lo que de verdad rompe los esquemas. Hablamos de drones kamikaze, súper baratos de usar y tirar. O, y esto ya es de ciencia ficción, los enjambres, cientos de drones atacando a la vez, todos coordinados por un software para que sea imposible defenderse. Y con esto cerramos el círculo. Hemos pasado de un muro de escudos, de madera y metal, a un enjambre de drones que son básicamente software con alas. Cada nuevo invento ha sido la solución a un problema creado por el invento anterior. Así que la pregunta final es inevitable, ¿no? Si ahora las armas ya no dependen de lo fuerte que sea una persona ni de su puntería, sino de lo bueno que sea su código, ¿qué es lo siguiente? ¿Cómo será el campo de batalla del futuro?